iglesia está de fiesta, alabando al Salvador, por Pablo el del buen combate y por Pedro el pescador. Pedro y Pablo los más grandes, seguidores del Señor, dos pilares que sostienen a la iglesia que él fundó. Pedro había nacido junto al lago de Tiberíades en Galilea. Su verdadero nombre era Simón, y junto con su hermano Andrés realizaba el oficio de pescador. Cierto día, Cristo lo llamó a él y a su hermano para que fueran sus apóstoles. Por ser el primero en reconocer a Jesús como el Mesías, Salvador, Cristo le cambió el nombre por el de Pedro o Piedra y le dio la autoridad sobre los demás apóstoles, entregándole simbólicamente las llaves del cielo. Cada año, la Iglesia nos regala, nos ofrece diversos momentos, no solo para recordar y conmemorar a los santos, sino sobre todo para refrescar nuestra fe con el ejemplo de estos santos. San Pedro y San Pablo son las columnas principales de la Iglesia, no solamente por haber caminado al lado de nuestro Señor Jesucristo, en el caso de San Pedro, y también profundamente entregado a la evangelización, en el caso de San Pablo. ¿Cuál es la enseñanza fundamental de ellos? Primero, la fidelidad a Jesucristo. Esto es sumamente importante y esto no va solo para los que servimos de algún modo en la iglesia, sino para todos los que somos iglesia. Cualquiera que realmente se crea y viva como cristiano, tiene que ser fiel a Cristo, sino cómo va a ser cristiano. Por lo tanto, ver el ejemplo de estos santos que primero escuchaban a Cristo, dialogaban con Cristo, servían y obedecían a Cristo, ese tiene que ser nuestro camino, no otro. Aquí no se vale decir, yo soy cristiano a mi manera. A ver, esas realidades así como que un poco desentrañadas del auténtico ejemplo, hay que cuestionarlas, porque si alguien afirma ser cristiano a su modo y no al modo de Cristo, Cristo que funda una iglesia, Cristo que envía a la iglesia para evangelizar, etcétera, etcétera, entonces hay que ponerlo bajo cuestionamiento. Sígueme, le dijo un día, cuando estaba junto al mar, y Pedro dejó sus redes y se puso a caminar. Te haré pescador de hombres, serás roca y protector. Apacienta mis ovejas y lleva firme el timón. Por su parte, Saulo había nacido en Tarso, ciudad de la actual Turquía. Era sastre de oficio, pero por sus estudios religiosos, fariseo. No conoció a Cristo. Era fanático y perseguidor de los cristianos. Creía que la nueva secta era una amenaza para el judaísmo, por lo que debía ser eliminada y sus seguidores castigados. Incluso estuvo presente en la muerte de San Esteban, primer mártir que murió apedreado. Poco después, Pablo experimentó la revelación que transformó su vida. Mientras iba a la ciudad de Damasco para continuar su persecución contra los cristianos y hacerles renegar de su fe, vio una gran luz mientras escuchaba una voz que le decía: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Él preguntó: «¿Quién eres tú, Señor?». Y la voz le respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Cayó por tierra y se quedó ciego. Días después, Dios envió a Ananías a que le impusiera las manos y lo bautizara. Saulo recibió al Espíritu Santo y recuperó milagrosamente la vista.
buscó a Pedro en Jerusalén y le escuchó atentamente para saber más de Jesús. Lleno de entusiasmo, comenzó a predicar primero entre sus compatriotas los judíos, pero al sentir su rechazo, decidió predicar a los no judíos, llamados entonces gentiles o paganos. Promovió el crecimiento de las comunidades que iba formando mediante sus cartas o epístolas, de las cuales conocemos 14. Hoy la iglesia está de fiesta. Y el día 29 de junio, la liturgia de la iglesia nos presenta la solemnidad de San Pedro y San Pablo. En este día recordamos el martirio de estos dos grandes apóstoles, pilares de la iglesia. La iglesia ha unido la celebración de la Pascua de estos dos grandes apóstoles en un solo día, ya que ellos son los pilares sobre los que el cristianismo fue tomando fuerza después de la venida del Espíritu Santo. San Pedro es un humilde pescador que, a pesar de su sencillez, es capaz de reconocer a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Desde ese momento, Pedro pasa a ser la piedra sobre la cual Jesús funda su iglesia. Y a pesar de la fragilidad que demostró en los momentos previos a la crucifixión, Jesús le entrega las llaves del reino de los cielos y le confía su rebaño, la iglesia, para que apaciente sus corderos. Por otro lado, San Pablo, Saulo de Tarso, era un fariseo sumamente estricto. Durante el primer tiempo del cristianismo se dedicó a perseguir a los seguidores de Jesús. Es entonces cuando el mismo Cristo se le aparece camino a Damasco y su vida entera se transforma al servicio del Salvador. El mismo Pablo llegaría a decir: ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. A Pablo le hizo soldado, le dio espíritu y luz para recorrer el mundo, anunciando a Jesús. Pedro negó al maestro y un día murió por él. Pablo lo perseguía y murió por él también. Hoy la iglesia está